Hola, bienvenidos a la sexta sesión de la Cátedra Educación y Globalización. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una serie de lineamientos generales en torno a tres temáticas: innovación, calidad y evaluación. En el entendido de que quizás la parte de la calidad educativa es la que más llama mi atención o en la que particularmente quiero también llamar su atención. En primera instancia, haríamos una suerte de aproximación conceptual, partiendo obviamente del supuesto de que existen diferentes aproximaciones conceptuales, teóricas, desde la cual se puede leer toda problemática social. En el caso concreto de la innovación y la calidad educativa, tenemos que quizás son dos los grandes paradigmas que se abocan en particular a su estudio y que tienen que ver con una aproximación, diríamos, estructural funcionalista o funcionalista nada más, y una más bien de carácter humanista. Con esto no quiero decir que ahí se agoten las aproximaciones teóricas, pero sí quiero señalar que son las más recurrentes, las más frecuentes en el abordaje de la temática que nos ocupa. Sin lugar a dudas, cualquier criba teórica nos puede servir como lente, ¿verdad?, que nos permita apropiarnos de la realidad educativa y específicamente de lo que son estas temáticas que hemos inicialmente enunciado, en el entendido de que, tal y como lo hemos venido esbozando en el curso, no hay ninguna posibilidad explicativa si la hacemos al margen precisamente de algún paradigma teórico, al margen de algún, por lo menos, paradigma conceptual. De tal suerte, las aproximaciones, reitero, desprovistas de esa lente, desprovistas de esa criba, sin lugar a dudas pueden ser muy pragmáticas, pueden incluso adquirir carta de naturalización conforme a los hechos, pero carecen o carecerán en todo momento de capacidad explicativa. En todo caso, lo que de inicio señalo es que la posibilidad explicativa de cualquier fenómeno radica en el instrumental teórico-metodológico que utilicemos para decodificar esa realidad. En ese sentido, reitero, entonces, el punto de partida obligado es identificar desde dónde vamos a leer esta realidad denominada innovación, calidad y evaluación educativa. Al respecto, he de señalar que la tendencia más en boga, sin lugar a dudas, tiene ese carácter, como ya lo comenté, funcionalista, pero constantemente está siendo cuestionada, es decir, crea, construye y recrea un diálogo permanente con el paradigma humanitario. Así entonces, parto de señalar que la instrucción escolarizada, sin lugar a dudas, no es la única fuente de difusión y adquisición de saberes. Incluso esta muestra un desfase con respecto al conocimiento de cuño corriente, enmarcado obviamente en la sociedad del mercado y que a veces no necesariamente tiene una vinculación, por así decirlo, directa con la incorporación de profesionales de apoyo requeridos para la función educativa. De hecho, un primer elemento que valdría la pena señalar es que la instrucción escolarizada, sin lugar a dudas, no es la única fuente, reitero, de adquisición de saberes, pero regularmente sí lo es de conocimiento. Con esto parto quizás de una
aparente confusión entre lo que serían, entre lo que sería el saber y conocer. Me valgo de un referente de orden teórico desarrollado por Michel Foucault en su texto La arqueología del saber, en donde él establece una particular distinción entre lo que sería los saberes en general y lo que sería el conocimiento. De suyo va a poner el acento en esta segunda axial, señalando que es producto fundamentalmente de un ejercicio sistemático, metodológico y amparado regularmente en una aproximación teórica. De suyo entonces establece una suerte de distinción, digamos, analógica en relación a lo que los clásicos de la filosofía, como Platón, como Aristóteles, señalaron como los campos propios por un lado de la doxa y por el otro lado del episteme. Desde esos autores ya señalados se establecía el imperativo de distinguir precisamente entre el saber y el conocer, o más precisamente entre la doxa, opinión, y la episteme, conocimiento. Y esto es lo que de alguna manera retoma precisamente Foucault en la arqueología del saber, señalando que los saberes pueden tener diferentes fuentes, pero solamente a partir, obviamente, de el cubrir una serie de preceptos de orden deontológico, de orden metodológico, de orden teórico, es que devienen particularmente en conocimiento. Esta problemática, sin lugar a dudas, ha permeado los espacios universitarios, ha permeado obviamente las instituciones educativas y ha permeado los foros internacionales, amén de ser, sin lugar a dudas, un referente obligado en muchas de las investigaciones que los interesados en la materia educativa desarrollan en su trinchera de investigación. Y esta labor, sobre todo, va a ser, digamos, amparada, va a ser desarrollada en el contexto precisamente de las instituciones de educación superior, las cuales, obviamente, en el marco de sus actividades sustantivas, se han dado a la tarea de abrir un espacio para el desarrollo de la innovación educativa y en adelante para la formación integral o simplemente para la formación de los alumnos. Arrancamos entonces de una aproximación descriptiva de lo que sería la innovación. Tenemos que en la tecnología la innovación se entiende como la producción de un nuevo objeto, proceso o mecanismo, amén de su difusión y aplicación masiva. En tanto que en el ámbito de la educación se asocia con la modificación de actitudes, de metodologías y de habilidades. Hago este señalamiento de inicio porque regularmente este precepto de orden técnico ha subsumido al de orden pedagógico, al de orden académico, que señalo no por restarle importancia en un segundo momento, sino simplemente por distinguir los diferentes planos de abordaje. El término que nos ocupa de inicio proviene del sustantivo latino innovatio, que significa o que tiene que ver con la creación de algo nuevo. Sistemáticamente haría alusión a la incorporación de algo nuevo dentro de una realidad preexistente y en cuyo caso la virtud o su virtud radicaría en la posibilidad de modificarlo. Cuando dicha reforma adquiere el carácter de una transformación radical, ya sea en su morfología, ergo en su estructura, en su funcionamiento, en su telos, en su poder o bien en sus valores, estamos ante una revolución y más específicamente ante una revolución educativa. El término revolución
educativa, el término revolución científica, el término revolución pedagógica, sin lugar a dudas, les es muy frecuente. Es un término recurrente que alude fundamentalmente a la modificación de ciertos estados de cosas, en donde la caracterización específica implicaría el paso de un estado de cosas a un estado de cosas B, en donde el estado de cosas B es cualitativamente diferente al estado de cosas A, y que implica obviamente otra serie de adecuaciones. Como ya lo hemos venido comentando, sin lugar a dudas también tiene que ver con el que adquiera carta de naturalización y aplicación en los contextos, ya sea locales, sí, más inmediatos y evidentemente en los planos de corte global. De tal suerte que la difusión viene a ser la expresión más contundente de la innovación. En tanto que, desde el punto de vista de la creación o la experimentación, se alude o lleva implícita la posibilidad de la masificación. Sin lugar a dudas, el que algo se modifique, el que algo tenga un efecto innovador, adquiere relevancia en la medida en que tiene aplicabilidad, en que tiene, digamos, una suerte de utilidad, en términos de que tiene un impacto en lo que sería la calidad de vida o la calidad en que eleva la calidad de los procesos en los cuales esté implícito o hacia los cuales va dirigido. En este orden de ideas, pasamos de la innovación en general a la innovación educativa. La innovación educativa la llevan a cabo una diversidad de actores, pero todo esto se lleva a cabo regularmente en un contexto institucional y se da a la sazón de principios teleológicos que tienden fundamentalmente a mejorar el aprendizaje, a mejorar la formación, a mejorar obviamente las estrategias pedagógicas, las estrategias didácticas e incluso también tendrían que ver con la innovación en materia de administración educativa. De tal suerte que la comprensión de la institución escolar es obligada porque deviene en el marco de innovación y obviamente en el caldo de cultivo de estos procesos de modificación constante de la realidad educativa. Y es ese marco institucional el que demanda de manera constante un estudio sistemático de la realidad escolar desde la perspectiva del cambio, desde la perspectiva de la innovación, desde la perspectiva del devenir, a la sazón de necesidades, de expectativas, de deseos, de aspiraciones, de proyectos vinculativos con el bien común o incluso con buscar la armonía con el medio ambiente y el desarrollo, en todo caso, de todas las potencialidades humanas. De tal suerte, el espacio escolar se convierte en ese marco institucional por antonomasia para el desarrollo de las actividades de innovación. De suyo, la innovación tendría que ver fundamentalmente con una estrategia alternativa que pone en entredicho las prácticas tradicionales y tiende obviamente a romper con lo que conocemos cotidianamente con una organización letárgica, ¿sí? Con esa, digamos,
organización en la cual se identifican problemáticas, pero no se les da solución y muchas veces se toman como excusa para no alentar precisamente la innovación. En ese sentido, los obstáculos a los que nos enfrentamos tienen que ver, por ejemplo, con el escepticismo. Hay evidentemente un amplio sector de la sociedad, hay un amplio espectro, diríamos, de actores que han introyectado esta actitud de vida en relación sobre todo a aquello que les implica una suerte de movilización, alguna suerte de cambio, ¿sí? O algo que simplemente no pueden controlar y entonces sus miedos, ¿sí? Se ven reflejados en la especulación, pero sobre todo en el escepticismo en torno a las posibilidades que pudiese tener en la modificación de un estado de cosas, sobre todo en aras de que se tuvieran beneficios palpables, tangibles en el corto y el mediano aliento. En ese sentido, sí adquiere carta de naturalización la famosa frase de que es más fácil enviar a un hombre a la luna que reformar las escuelas. Por ende, no se ha conseguido que las escuelas utilicen un sistema de individuación didáctica que permita aprender a cada estudiante según su ritmo de aprendizaje individual. De ahí la interrogante, ¿cuáles son los rasgos de las instituciones educativas o qué tenemos que hacer precisamente para impulsar la innovación en nuestros espacios y que no necesariamente se circunscriba, ¿verdad?, a los imperativos, como lo hemos venido tratando en sesiones previas, a los imperativos que nos marcan allende la frontera, allende el mar, o simplemente en términos de estas tendencias homologadoras, ¿verdad?, de las prácticas vinculadas con las estrategias de mercado. Entre otras características, se rescatan las siguientes. Es necesaria una relación positiva de gasto por alumno y capacidad de las instituciones de la innovación educativa en las escuelas. Así como el impulsar, ¿verdad?, la calificación constante del personal docente y sobre todo trabajar con aquel segmento más cualificado y receptivo a las nuevas ideas educativas. Con esto no quiero señalar, obviamente, que se deje de lado a los escépticos, pero es un reto adicional el tratar de convencerlos y muchas veces se puede lograr mediante estímulos de orden económico o bien mediante estímulos vinculados con la promoción o la estabilidad laboral. Pero ahí, obviamente, ya cada institución tendría que generar estrategias que se compadezcan, en todo caso, con las condiciones específicas y los recursos con los que se cuente. Asimismo, una institución vinculada o proclive precisamente a la innovación tiene que ver fundamentalmente con el trabajo colegiado. De tal suerte, la gestión escolar colegiada, ¿sí?, tiene que vincularse precisamente con la innovación y tenerla no solamente en consideración, sino como punta de lanza. En ese sentido, también se coadyuva, se impulsa nuevos tipos de organización que sean alternativos a la forma de organización tradicional que se funda bajo una lógica vertical, jerárquica, y se debe anteponer alternativas de organización más flexibles, de carácter horizontal, de carácter transversal,
de carácter obviamente más autónomo, descentralizado, ¿sí? Con miras obviamente a una nueva identidad fundada básicamente a la luz de los procesos de cambio que se tratan precisamente de impulsar. Voy a señalar entonces como una característica adicional la autonomía, la descentralización, la profesionalización y nótese esta organización más flexible en donde no necesariamente hay un solo líder, sino que todos, ¿sí?, pueden fungir en diferentes momentos y asumir el liderazgo de tal suerte que sería más bien una organización de orden, reitero, descentralizada, fincada fundamentalmente a partir de un trabajo colegiado encaminado precisamente a la innovación científica, a la innovación tecnológica, a la innovación educativa. Otro elemento que, por cierto, es trasladado particularmente desde el ámbito de la administración pública es precisamente el de impulsar y desarrollar canales de comunicación que permitan, ¿verdad?, potenciar esas formas de organización flexibles de las cuales ya hablamos y que además coadyuve, ¿verdad?, a redes de orden interno y de cooperación solidaria sin que necesariamente haya un elemento normativo o de coacción que lleve precisamente a la cooperación. Un elemento adicional sería la capacidad para resolver problemas y la toma de decisiones. Este séptimo elemento tiene que ver directamente con lo que sería la estrategia desarrollada en la teoría de el public y el rational choice, en donde particularmente se pone el acento en lo que sería la estrategia de policy making y de problem solution en términos de la administración pública y se extrapola obviamente a la administración escolar, a las instituciones donde prima o donde se va a impulsar precisamente la innovación educativa. Un octavo rasgo tiene que ver con el compromiso y la responsabilidad. Y aquí hablamos de un compromiso y responsabilidad fincado a la luz de principios de orden ético, principios de orden organizativo, pero también de orden institucional que convergen, ¿verdad?, en un proyecto común denominado precisamente innovación. Un elemento adicional y que tiene que ver con el tipo de organización sería también la flexibilidad normativa. Nótese, no estamos hablando de que no exista normatividad, pero que esa normatividad esté directamente vinculada con el telos de la institución educativa y en función de esos telos, de esos varios fines, entonces, ¿sí?, generar un andamiaje normativo que garantice el orden, pero con flexibilidad y que apuntala, en todo caso, los principios de la organización vinculada con la innovación. Un décimo elemento tiene que ver con el establecimiento de vasos comunicantes con contactos externos, de tal suerte que haya difusión y que haya posibilidades de aplicación de aquello que se esté generando en el marco de la institución educativa. Y claro, no se está exento de riesgos y la institución vinculada con la innovación está dispuesta precisamente a asumir riesgos. Desde la sociología del riesgo, conviene señalar que el riesgo implica, ¿verdad?, la tematización del peligro. De tal suerte, el riesgo
Ya implica una acción pensada, una acción razonada en términos de los cursos de acción y sus posibles consecuencias. Y esto nos permite establecer la distinción conceptual entre riesgo y peligro. Sí, una persona está en peligro en tanto no ha racionalizado, ¿sí? O no puede o no sabe, ¿verdad? La magnitud del hecho, de la situación a la cual se enfrenta. A contrario sensu, si nosotros hablamos del riesgo, pues entonces ya tenemos ese proceso de racionalidad, ¿sí? O de racionalización de la realidad que nos permite, ¿sí? Identificar cursos de acción, ¿sí? ¿Qué pasa si hago A? ¿Qué pasa si hago B? ¿Qué pasa si hago C? Y cuáles son las consecuencias de cada uno de estos. Y entonces existe, si se me permite la analogía, hablar de una suerte de cálculo racional que, en todo caso, identifique cuáles son los márgenes de acción sobre los cuales nosotros o la institución educativa puede innovar y hasta dónde puede llegar en términos precisamente de ese, entre comillas, cálculo racional. Para ello es evidentemente también necesario el contar con personal diversificado, en el entendido de que se comienzan o se presupone de antemano el conformar cuadros de especialistas, de expertos, dirían algunos, que permita precisamente asumir esos riesgos de los cuales ya hablábamos, pero sobre todo que garantice, ¿verdad?, la flexibilidad de la propia organización y que los riesgos, que las debilidades se conviertan en oportunidades y que favorezcan, en todo caso, a la innovación. En ese sentido, otro precepto de orden público administrativo tiene que ver, obviamente, con el estímulo a las personas creativas, lo cual pues ya estaría fincado a la luz de los proyectos institucionales, pero sobre todo, diría yo, también de los recursos con los que cuente cada institución. Y ahí se establecerían, en todo caso, los programas de estímulos consecuentes que apoyen precisamente estos proyectos de innovación. En todo este ejercicio, ¿verdad?, de búsqueda, de innovación y de aplicación de nuevas tecnologías, de nuevas estrategias, de nuevas técnicas, de nuevos conocimientos, se hace necesario un proceso de pilotaje de todo aquello que se va generando y que en términos deontológicos se ha identificado como ensayo y experimentación con nuevas ideas y que, reitero, forma parte en todo caso del caldo de cultivo del proceso de innovación educativa. Y el último elemento, y no por ello menos importante, tiene que ver precisamente con la claridad en las metas de la escuela, ¿sí? De la escuela vinculada obviamente con la innovación. Así entonces, bajo estas premisas, ¿sí?, podemos ir cerrando que además de estos elementos iniciales, las instituciones deben contar también con otra serie de elementos vinculados con la motivación, con una moralidad institucional que se caracterice por altos vuelos, por actitudes institucionales de apoyo al cambio, por la incorporación de nuevas prácticas docentes, por la sensibilización de los integrantes de la organización a ideas externas, endógenas y exógenas de investigaciones, tanto locales como internacionales, así como el contar con un elenco de factores pragmáticos vinculados con el elenco de recursos, dentro de los cuales quizás sobresale el apoyo financiero. Amén de crear un ambiente
psicosocial, cultural, prolijo para impulsar el espíritu de entusiasmo y las relaciones interpersonales bajo un clima de armonía, bajo un clima de igualdad y sobre todo de impulso a el desarrollo profesional. Y que finalmente estén en posibilidad de impulsar la transformación de las escuelas en comunidades de aprendizaje. Ahí serían, grosso modo, las características, y ustedes me dirían, bueno, eso es el elenco de factores deontológicos. Bueno, sí, efectivamente, sí, que además tendrían que estar vinculados con estrategias organizativas al interior de cada una de estas comunidades de aprendizaje. Y es lo que, siguiendo la impronta desde el paradigma de la complejidad, se ha identificado como el aprendizaje de bucle simple o de mayor complejidad. En este, la escuela identifica una disfuncionalidad o desviación respecto a algunos de los resultados esperados y procede de inmediato a corregir o prestar mayor atención. Se trata en particular de un aprendizaje referente a medios y procedimientos sin cuestionar las finalidades. Por ejemplo, si se detecta bajo nivel en ortografía y aprovechamiento del tiempo escolar, la institución actúa de inmediato para corregirlo. Y aquí tenemos, obviamente, esta idea de bucle simple. ¿Por qué? Porque se va a focalizarse la atención en precisamente atender a una problemática en particular. Pero las organizaciones en esta idea, digamos, de bucle creciente o de bucle de creciente complejidad, obviamente se puede pasar aprendizajes de doble bucle o incluso de bucle múltiple que pretende, en todo caso, coadyuvar a una formación integral y en donde, obviamente, no nada más vamos a encontrar una relación de vis a vis en términos medios fines, sino que se hace una mayor diversificación en términos de cruces y de objetivos vinculados con el telos, pero determinados en última instancia por la identificación del medio o los medios más ideales para conseguir dichos fines. El aprendizaje de doble bucle implica esta dicotomía, medios fines, es una visión más amplia de la misión compartida, concepciones, valores, procedimientos, docentes y modelos educativos. Ergo, es el proyecto educativo institucional, ¿sí?, basado en un conjunto de preceptos culturales y conductas educativas vinculados con un constante diagnóstico y elaboración de posibles alternativas vinculados con procesos intelectivos que van desde la reflexión, la deliberación, el aprendizaje y obviamente el feedback, que permite en todo caso establecer estrategias ad hoc en relación en todo caso al tipo de aprendizaje que se quiere implementar, que se quiere en todo caso practicar en el contexto de las diferentes instituciones educativas vinculadas con la innovación. En donde, como lo he comentado, las innovaciones son o se pueden clasificar bajo diferentes parámetros. Tendríamos en ese sentido innovaciones de diferente grado. Las de primer grado son aquellas que modifican un aspecto concreto, por ejemplo, un nuevo instrumento didáctico, un contenido, algún método, alguna pedagogía o un aspecto organizativo, entre otros. A esta corresponde el aprendizaje de bucle simple. En tanto que
las innovaciones de segundo grado implican una alteración de factores más sutiles como lo es la potenciación de la sensibilidad y el trabajo en equipo, la creación de nuevos canales de comunicación, la implementación de niveles de conciencia, investigación, acción y modelos educativos profundos, cultura abierta, visión amplia, compartida, desarrollo interno y prospectiva para prevenir nuevas situaciones. Nótese entonces este bucle doble que deriva en un bucle múltiple, sin lugar a dudas, implica necesariamente cortes transversales en relación a cuál ha sido el devenir de la institución educativa, pero sobre todo va a poner el acento en la actividad prospectiva vinculada obviamente con los procesos de innovación. Hablar de prospectiva en cualesquier ámbito o específicamente de prospectiva educativa implica no solamente involucrar un andamiaje metodológico alternativo, diferente, sino también complementario, pero quizás para muchos nuevo o novedoso en el contexto que nos ocupa. La prospectiva se finca fundamentalmente en la construcción de escenarios, ¿sí?, en el mediano y el largo aliento. Es decir, para que tenga en un momento dado un impacto significativo, los estudios o las proyecciones se tienen que hacer mínimo a 20, 25, 30 años por lo menos, en donde la característica fundacional de esos estudios de bucle múltiple tiene que ver particularmente con la construcción de diversos escenarios. La sugerencia, de acuerdo a los expertos, es que se construyan mínimamente 3 escenarios. Un escenario, digamos, deseable, un escenario tendencial y un escenario no deseable. En el entendido de que el número de escenarios, sin lugar a dudas, tendrá que ver con la posibilidad, el manejo de las técnicas, pero sobre todo con la posibilidad de aplicación de las innovaciones que se estén desarrollando, que se estén implementando o que se busquen desarrollar en el mediano y largo aliento en el contexto educativo. De tal suerte, nótese, el punto de partida y el punto de arranque es el futuro, ¿sí? Y no el pasado, no el presente. Y bajo el entendido de que no hay un solo futuro, sino que existen tantos futuros como precisamente los actores sociales sean capaces de construir, en el entendido, obviamente, de que la factibilidad de estos futuros se puede traducir, obviamente, en términos de su deseabilidad, de su posibilidad o más contundentemente de su probabilidad y de el cómo, ¿verdad? Vamos a construir ese futuro en función de las acciones que estamos llevando a cabo en el presente. En todo caso, el diagnóstico del cual hablé al principio de la sesión resulta fundamental para poder implementar mediante el decálogo que ya también señalamos las posibilidades de impulsar una educación o instituciones de innovación educativa. En ese sentido, reitero, las posibilidades son múltiples y en todo caso, el elemento que cotidianamente se ha rescatado tiene que ver fundamentalmente con la innovación vinculada con el mercado. Y en ese sentido, el área que ha adquirido carta de naturalización es precisamente la innovación tecnológica, y bajo cuya pretensión se han establecido vasos comunicantes o lazos entre la innovación educativa
y la innovación tecnológica. El enlace entre estos dos ejes, innovación educativa, innovación tecnológica e innovación educativa, se ha hecho en países desarrollados, pero también, aunque de manera subordinada, en países subdesarrollados, siguiendo sobre todo las innovaciones de primer grado y el aprendizaje de bucle simple. De tal suerte, la escuela ha detectado la disfuncionalidad, la falta de infraestructura tecnológica y el analfabetismo digital que impide del uso y conocimientos informáticos que hoy acaparan la actividad cognitiva. Pero con esto no quiero señalar, obviamente, que ahí se agote, ¿verdad?, la posibilidad cognitiva, en virtud, obviamente, de que siempre hay posibilidades de incursionar bajo otras estrategias en las cuales ¿sí?, se pueda incluso subordinar el adelanto tecnológico, la utilización de las tecnologías. Aunque estoy cierto y acepto que es prácticamente impensable, ¿verdad?, hoy por hoy, la innovación educativa al margen precisamente del uso de las nuevas tecnologías. Así entonces, tenemos que la mayor parte de las actividades desarrolladas en las empresas, en las instituciones y en la sociedad en general se basan en rutinas y operaciones estables en donde la imaginación no es la regla, sino lo es la competencia. La competencia que, nótese, adquiere el papel central en el contexto societal que nos toca vivir. Esta aumenta de manera incesante y domina la mayor parte de los escenarios. De tal suerte, empresas, instituciones de diferente índole, sean de orden económico, sean de orden sociopolítico, ¿sí?, van a estar delimitadas, van a estar determinadas por la dinámica global actual en la cual se encuentran inmersos los procesos de modernización, cuya tercera fase de desenvolvimiento histórico es la globalización económico-social de la cual ya hemos hablado y en cuyo caso aparece, emerge lo que conocemos cotidianamente como la economía funky, como expresión, diríamos, contundente del espíritu de la época. La tesis fundamental de esta economía funky o del pensamiento funky es una extensión considerada posmoderna de la economía en su fase actual, caracterizada fundamentalmente por la sociedad del conocimiento, en donde el talento humano mueve al capital. Cuando todos los coches andan, todos los teléfonos móviles funcionan y donde todas las computadoras cumplen su función, el valor ya no se encuentra en el hardware, el valor está en las ideas, en el diseño, en el servicio, en el marketing, entre otros. Y son las divisas de nuestro tiempo y que son las que nos permiten concurrir al mercado en una posición favorable o desfavorable. Es decir, concurrimos con ideas o con menos ideas, y si concurrimos en este segundo caso, pues entonces nuestra posición es desfavorable. Si somos capaces de implementar nuevos diseños, nuevas formas de servicio, ¿sí?, nuevos productos, pues obviamente estamos en mejor condición o en su defecto estamos en una posición de dependencia, estamos en una posición de subsunción. De tal suerte, esta economía ya señalada depende particularmente de ser creativo y de ofrecer algo diferente para atraer a los empleados con más talento y a la tribu de consumidores más fieles. Obviamente aquí hay una
una alegoría, si se quiere. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿quién es fiel al mercado? El imperativo del capitalismo nos lleva precisamente a concurrir en torno a esa institución, sea obviamente de carácter tradicional o sean otro tipo de mercados como los mercados financieros, los mercados bursátiles, obviamente hoy por hoy los mercados y las bolsas virtuales, pero se hace particularmente a la luz de qué es lo que se aporta, ¿sí? En qué medida se está innovando y en qué medida se está en la posibilidad, en todo caso, de reaccionar de manera expedita ante necesidades y demandas de ese mercado. Así entonces, tenemos que para la nueva economía, conforme a sus tendencias o a lo que podemos identificar so far, es factible señalar que los motores de esta New Economy son la tecnología, las instituciones y los valores. Y obviamente habría que poner el acento en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque al final del camino, los valores tradicionales, las instituciones tradicionales han sufrido un cisma y hoy por hoy apuntan en una misma dirección que ha sido demarcada desde la tendencia de la tecnología. Así entonces, la nueva economía profundiza en una beta de pensamiento abierta desde los clásicos con Adam Smith, reformulada por Marshall, en torno a la preparación y en torno al papel del conocimiento como valor económico central. Y hoy son rasgos que se reconceptualizan por la vertiente más informal de la nueva economía, el capital funky, o los teóricos de esta corriente para quienes el cerebro humano está desplazando a los medios de producción tradicional, en el entendido, obviamente, de que este vendría a cumplir las veces, en todo caso, de un medio de producción, digamos, moderno, pero con las mismas características que los tradicionales. En la argumentación de esta nueva economía o new economy, hay algo de verdad y algo de falaz. Pues si bien es cierto, el cerebro es lo fundamental para la ciencia, y obviamente lo sería para la neurología y sus disciplinas derivadas afines, la morfología microscópica, la filosofía, la fisiología, la tomografía computarizada, etcétera. También es cierto, obviamente, que no podemos dejar de lado la materialidad y en términos propiamente de los resultados que directamente tiene la nueva economía en los procesos, en todo caso, de satisfacción de necesidades materiales de la sociedad. Así entonces podemos subrayar que la economía en general y la economía funky en particular tienen vasos comunicantes y deben ser, en todo caso, comprendidos a la luz de su vinculación con los grandes bonos poblacionales. Y solamente así podemos entender qué es, en todo caso, lo que mueve a la gente, qué es lo que la emociona, cómo podemos motivarla e inspirarla si no tenemos la mínima idea precisamente de qué es lo que le interesa. La empresa Funky se centra precisamente en ello y se ha percatado de que la emoción y la imaginación no son un departamento, sino una filosofía, sino más bien una actitud. Y trabaja sobre ello y obviamente genera satisfactores amparados, en esos espacios de la imaginación y de las emociones y de los sentimientos. Al respecto, existen fundamentalmente
4 formas de comunicarse que son explotadas por esta nueva economía vinculada con los procesos de innovación que apelan obviamente a la creación de nuevos mercados. La primera es un asunto lógico. La segunda se refiere a los sentimientos. La tercera tiene que ver con una focalización, con una mirada íntima, y el cuarto alude a la sensualidad. Nótese los espacios que aparentemente habían dejado o quedaban fuera del espacio de dominio del capitalismo, resulta que no lo son y que por el contrario son las vetas a explorar. De tal suerte, en cada comunicación de estos 4 tipos o de estas 4 formas, se puede hacer una mezcla de los 4 componentes. Cabe señalar que la economía convencional utilizó solamente el primer mecanismo, es decir, el lógico o el de apelar precisamente a la razón. Y esto nos da pie para vincular la innovación con la calidad educativa. ¿Qué podemos señalar al respecto? Calidad e innovación educativa están siendo o van siendo desarrollados a la par, ¿sí? Tienen vasos comunicantes muy fuertes y regularmente se asocia la calidad educativa con la innovación. Y se dice que solamente aquellas instituciones con calidad educativa son capaces de impulsar la innovación. Y si asumimos esto, parecería como que entramos en una suerte de aporía al tratar de identificar qué es lo que sufre prelación o qué fue primero, el huevo de la innovación o la gallina de la calidad educativa, sin el ánimo, obviamente, de establecer un principio de prelación o recrear la aporía. Simplemente diríamos que han sido históricamente vinculadas y que, sin lugar a dudas, hay ejemplos tangibles en los cuales la calidad va asociada con la innovación, en el entendido de que simplemente no son excluyentes. Ahora bien, por lo que toca a la calidad educativa, conviene señalar en una primera aproximación que el término es reconocido como un constructo de naturaleza multifactorial, es decir, es producto de diferentes factores o su concreción obviamente estaría determinada por una multiplicidad de factores. Partiendo de este supuesto, en el contexto internacional se ha llegado a un acuerdo, a un punto de arranque, en donde el término es considerado como un indicador de la integración, de la interrelación y el funcionamiento de diversos componentes que garantizan, que coadyuvan al cumplimiento de la finalidad de la educación, en cuyo caso dicha finalidad es el logro de objetivos de aprendizaje y de formación de ciudadanos. Nótese, aquí estaríamos involucrando básicamente los 2 elementos, los 2 principios de orden teleológico, ¿sí?, que se le imputa en todo caso a el quehacer educativo. El aprendizaje, la construcción de conocimiento y obviamente en una dimensión quizás más ambiciosa, la conformación, la construcción de ciudadanía. Estos 2 elementos son a todas luces significativos y ustedes pueden bordar en cualesquiera de los 2 y cada uno de ellos nos ocuparía específicamente al menos una sesión. Dicho esto, sí, me refiero nuevamente a la calidad educativa. Al respecto, la OCDE define el término como un atributo o esencia definitoria, es decir, identificada como un grado de excelencia o valor relativo. Lo asocia con lo bueno o excelente, con un rasgo o juicio no cuantificado. Efectivamente, se puede considerar entonces que la calidad es un término que trae consigo los estándares definidores que debe cumplir algo y cuya presencia o ausencia, ¿sí?,
permitan emitir un juicio de valor sobre ese algo. Entonces, nótese, estamos sobre todo ante una situación que nos permite mesurar o medir, ¿verdad?, algún elemento. Incluso de ahí la famosa frase de que si no se puede medir, no existe. De tal suerte, obviamente, se van a generar mecanismos de mesurabilidad que permitan identificar los diferentes grados o los avances en materia educativa y que son calificados a partir precisamente de lo que cotidianamente conocemos como calidad educativa. Así entonces, cuando la calidad se refiere específicamente a este ámbito, los estándares definidores, los indicadores de suyo de peso, están centrados en aquellos elementos que permiten alcanzar o dar sentido a las razones que justifican la existencia de los sistemas educativos. Nótese, hay un precepto tanto deontológico como ontológico en relación a la función que cumplen las instituciones educativas. Estas son que los estudiantes aprendan significativamente lo que el programa estipula. Deben aprender. Y de ello se derive la formación de ciudadanos cultos y responsables, y en el caso de la educación superior, la formación de profesionales tecnológicos y científicos con las competencias que les permitan el desarrollo de una mejor calidad de vida para sí mismos y para sus respectivas regiones o países. De tal suerte conviene preguntarnos de la pertinencia y la emergencia del concepto. Esto se debe a las condiciones de la sociedad actual, cuya complejidad tecnológica, científica, cultural, política y de todo orden ubica a los ciudadanos en un contexto confuso e incierto y bastante excluyente de las personas que no cuentan con las competencias que demandan dichas condiciones. Como bien se afirma o se afirmó hacia la década de los 90 en la declaración de Homtien, en la actualidad para un ciudadano ya no es suficiente saber leer y escribir. Se requiere además una alfabetización tecnológica imprescindible para su inserción en el mundo laboral y para lograr el sustento propio. De tal suerte, y frente a estas exigencias, los sistemas educativos son insuficientes para la formación de ciudadanos con estas características. De suyo se estaría pretendiendo que se cuente con todo en un entramado institucional que garantice sus objetivos. Más bien, dificultan el alcance de un mínimo de éxito en el contexto internacional actual y la posibilidad de competir en nuevos escenarios en el que interactúan dinámicamente los mercados internacionales de los países aventajados. Esta situación alerta sobre la necesidad de centrar la atención en la calidad educativa. De hecho, lo que encontramos como indicador es que, por ejemplo, entre el mundo desarrollado y el mundo subdesarrollado, la brecha científico y tecnológica se amplía cada vez más. De manera quizás hasta alarmante o alarmista de mi parte, señalaría que de acuerdo a los expertos, sí, existe más o menos una dependencia científico-tecnológica de nuestro país de 25 años en relación a los países o a los adelantos científico-tecnológicos que se producen en los países desarrollados. Y que a tu contrario sensu, en lugar de ver visos, digamos, de atemperamiento o de reducción de esta brecha, ¿sí? Corremos el riesgo de que se vaya ampliando y lo podemos constatar a partir de la reducción de recursos a las universidades, de recursos al CONACYT, de recursos en general a las instituciones de investigación y a las que se caracterizan o se caracterizaron incipientemente por la búsqueda de la innovación tecnológica.
Al respecto, como comentaba yo al principio de la sesión, existen diferentes enfoques, pero quizás los que particularmente se han centrado o en los cuales se ha centrado la atención son precisamente dos: el enfoque funcionalista, ¿sí? Y el enfoque o el paradigma humanista. Tenemos que, bajo el enfoque funcionalista, la calidad educativa se refiere a aquellas instituciones que promueven el progreso de los estudiantes en una amplia gama de logros intelectuales y de diferente índole, sociales, morales, emocionales, teniendo en cuenta fundamentalmente su nivel socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje previo. Un sistema escolar eficaz desde esta perspectiva es aquel que maximiza la capacidad de las escuelas para alcanzar esos resultados, lo que supone adoptar la noción de valor añadido en la eficacia escolar. Y nótese, los criterios fundamentalmente ahí serían eficacia, eficiencia, efectividad, ¿sí? Y obviamente maximización de recursos. A contrario sensu, desde el enfoque humanista, ¿sí? Y específicamente desde el paradigma de la complejidad, la calidad educativa es entendida de forma multidimensional y contextual. Más allá de los índices de matrícula, retención y aprovechamiento económico, estos últimos, la mayor parte de las veces determinados a partir de indicadores primordialmente cognitivos, debe entenderse el carácter multideterminado y dinámico de la calidad, ¿sí? Partimos obviamente del supuesto de esta visión holística y de creciente complejidad que involucra una multiplicidad de factores, ¿sí? Desde este enfoque humanista, ¿sí? Y específicamente a partir de The Global Monitoring Report, se señalan 4 dimensiones básicas implicadas en la calidad. Estas nos remiten a las características de los aprendices, entre las que mencionan condiciones de salud y también de motivación. Los procesos educativos, sí, entre los cuales se menciona la formación y la competencia de los educadores y la didáctica de los contenidos, en referencia al currículum, y los sistemas mismos en referencia a la asignación equitativa, de recursos y a las prácticas de la administración de estos. De suyo, entonces, se involucran obviamente todos los factores y los actores propios de los sistemas educativos. Bajo las definiciones o bajo los dos paradigmas expuestos, que como ya lo comenté, no se agotan ahí las posibilidades, ¿sí? Se muestra el conjunto de rasgos definitorios de la calidad educativa. Sin embargo, es importante asumir su complejidad y dependencia contextual desde el paradigma de la complejidad y sociohistórica. Sí, las determinantes histórico-sociales son fundamentales. De tal suerte, se puede observar cómo autores de corte más humanista rechazan la estandarización de las instituciones educativas, solamente orientadas a la formación de sujetos competitivos y con las habilidades que demanda el mundo laboral. De manera contraria a ello, este enfoque y esos autores enfatizan sobre la formación de sujetos críticos, innovadores, reflexivos y sobre todo democráticos, ¿sí? En el entendido, obviamente, de que la falta de calidad educativa es la forma más poderosa de exclusión social. ¿Cómo evaluar los alcances de las instituciones educativas e identificar los diferentes estándares? Los indicadores más recurrentes son los que ahora de manera muy rápida enuncio. 1, personal docente, ¿sí? Caracterizado por una insuficiente capacitación en el contenido que transmiten, bajos niveles de pericia en el dominio en el área que imparten, estatus predominante de enseñanza tradicional, fundamentalmente expositiva y memorística,
Un tercer indicador de baja calidad educativa es el amplio contenido de la instrucción con tiempos insuficientes para la enseñanza, falta de flexibilidad, evidentemente, mal manejo de los tiempos. 4, acceso a fuentes de información limitadas e insuficientes, ausencias de bibliotecas y sobre todo de bibliotecas y medios virtuales que hoy por hoy están a la orden del día, pero que en muchos casos, en muchos países, como es el caso de las sociedades subdesarrolladas, no se cuenta no solamente con la infraestructura, fibra óptica, ya no digamos con los materiales básicos para poder precisamente acceder a esos bancos de datos, a esas bibliotecas. 5, poca capacidad de equipo técnico, es decir, tampoco hay técnicos, ni hay procesos, ni escuelas de desarrollo tecnológico que nos permitan precisamente ir acompañando esta incorporación de la tecnología a los procesos educativos. Un sexto indicador son las inadecuadas procesos de evaluación del aprendizaje, ¿sí? Se enseña bajo un modelo y se evalúa bajo otro. Pobre infraestructura física, cosa que ocurre regularmente y que está sujeto a políticas sociales y a vaivenes de orden partidista o bien de orden político. 8, inadecuada distribución de materiales o entrega, digamos, ineficiente de dichos materiales, ¿sí? No en tiempo, no en forma y en consecuencia sin oportunidad. Escuelas fantasmas que solo existen en el papel. Esto obviamente tiene que ver sobre todo con un problema de administración educativa que también quizás si abordamos específicamente el tema en el caso mexicano, pues bueno, tendríamos varios botones de muestra. Otro factor es la gran cantidad de estudiantes por profesor y que incluso enfrentamos en la universidad pública, por ejemplo, regularmente tengo grupos de entre 40 y hasta 50 alumnos y que es prácticamente complicado todo el proceso que va desde la planeación de las actividades y la coordinación, la exposición, las estrategias didácticas, la evaluación, que es, digamos, uno de los elementos que precisamente nos ocupan el día de hoy. Aunado a ello, ¿sí? Bajos salarios y programas de compensación limitados. Por ejemplo, en la universidad pública, ¿sí? Tenemos que el 80% de los colegas son profesores de asignatura y solamente el resto cuentan con cierta estabilidad, tanto laboral como económica. Amén de una inadecuada cantidad de libros de textos de calidad. Esto, sin lugar a dudas, tiene que ver con lo que hemos denominado condiciones epocales en las cuales prima fundamentalmente una serie de intereses de orden económico vinculado con el poder político, poder económico que constriñen fundamentalmente el quehacer educativo o lo direccionan o lo subsumen simplemente. En ese sentido, conviene recordar algo que hemos pregonado desde la primera sesión. La globalización económica acompañada de la política neoliberal y su base técnico-material, conocida como tercera revolución científico-tecnológica, lograron que ideas políticas educativas internacionales se dividieran básicamente en dos vertientes, ¿sí? La primera de ellas, que continuaba colocando el acento en la educación como el epifenómeno, ¿sí? De las empresas al mundo escolar. Y la segunda, que señalaba dimensiones propias de la escuela, las cuales no podían provenir del mundo empresarial. Obviamente, la que nosotros rescataríamos es el producto de la asunción de que obviamente los preceptos de orden tecnológico, ¿sí? Esta tendencia de poner el acento en esa reproducción de las condiciones y que la escuela esté al servicio de la empresa, pues sin lugar a dudas, sí, nos genera
una suerte de conflicto y somos más proclives a la segunda, toda vez que incluso amplía el horizonte hermenéutico. Amén de incorporar, es decir, no desechar obviamente estos preceptos de la visión empresarial, tenemos que la calidad educativa bajo el segundo modelo, es decir, no nada más el circunscrito al mercado, se concentra en los resultados del producto, ¿sí? Tipo y nivel de formación alcanzado por los estudiantes. De igual forma, la conceptualización se extiende a otras dimensiones, como son las siguientes. 1. Alumnos con buena salud física, psíquica y mental, así como una disposición a estudiar. Es decir, no nada más el precepto, reitero, neoliberal, sino también aquel que tiene que ver con el reducto del aprendizaje, de las emociones, de los sentimientos, etcétera. Actualización de las competencias magisteriales, que resulta fundamental para poder estar en condiciones, uno, de actualizarnos y obviamente de socializar elementos de punta. 3. Financiamiento y programas compensatorios. Solamente en la medida en que se cuente con recursos, obviamente se podrá alimentar la capacitación, la actualización y en consecuencia la innovación en los planos educativos. Una mayor participación social, es decir, vincularlo obviamente con todo el andamiaje institucional y con todos los actores alrededor, con todos los actores sociales posibles. Implica también una actualización constante de los contenidos curriculares. Por ejemplo, en el caso de las universidades, que es mi experiencia más inmediata, sí existe el imperativo de que cada 4 años se estén actualizando los planes y programas de estudio, en el entendido de que aparejado a ello también se van incorporando estrategias pedagógicas, estrategias didácticas y obviamente elementos de vinculación con el entorno. Esto resulta significativo, sobre todo porque, nótese, no solamente responde al mercado, sino responde a las condiciones sociales y al entorno más inmediato. También implica la consideración, ¿verdad?, de nuevas estrategias organizativas y de gestión académica, porque al final del camino estos elementos nos permiten de manera consecuente potenciar, ¿verdad?, la calidad educativa y la calidad de la educación que estamos tratando de impulsar. Así entonces, tenemos que uno de los grandes problemas del enfoque vinculado con el mercado y el desarrollo tecnológico en estricto sensu es que la evaluación educativa, ¿sí?, nos ha llevado particularmente a identificarlo con una estandarización. El gran riesgo que yo veo aquí es que particularmente ya no se estudia, digamos, para elevar la calidad educativa, sino se estudia para alcanzar el estándar, ¿sí?, de las instituciones que nos están calificando, que nos están certificando. Sí, es lo que ha ocurrido históricamente, por ejemplo, con pruebas como la de PISA, entre otras, en el entendido, reitero, que entonces ya no se está apostando precisamente por el conocimiento, sino obviamente se está apostando para simplemente obtener una certificación, por tener una validación en términos de evaluación educativa. Entonces, uno de los grandes riesgos no es tanto la evaluación educativa, sino la estandarización de la inteligencia escolar que lleva aparejada y que está marcada desde el mundo desarrollado y que evidentemente nos lleva a una situación de subordinación y de falta de competencia. En ese sentido, todo parece indicar que los procesos de evaluación se imponen o se están imponiendo de manera categórica a los modelos pedagógicos en México y en el mundo. Todo ello por encima de los proyectos pedagógicos, del discurso curricular, de la práctica docente y formación profesional. Y existe no solamente la sensación, ¿sí?, sino hay elementos factuales de que el discurso ideológico de la evaluación se está implementando de manera separada de los propósitos educativos. Es decir, se pierde o se está perdiendo de vista precisamente el target. Así entonces, reitero, estos procesos ya tan socorridos en esta y otras sesiones, la globalización, el neoliberalismo y la tercera revolución científico-tecnológico-industrial en sus aplicaciones a los ámbitos productivos y de servicios
han promovido una estandarización industrial y de servicios, pero también obviamente nos han llevado a una estandarización de la evaluación educativa, ¿sí? En las cuales se privilegia fundamentalmente las dimensiones técnico-económicas y de desempeño laboral por encima, obviamente, de los objetivos de la educación. Y esto, sin lugar a dudas, resulta, por lo menos desde mi punto de vista, alarmante. La estandarización, entonces, ha significado una tendencia a la normalización, a normalizar la relación educativa con criterios de integración funcional gerencial, más que con fines pedagógico-educativos. Sin embargo, pese a ello, la indiferencia de las comunidades ante valores exotélicos ha provocado que las normas y los valores de trabajo académico o continúen igual que, que antes de estas. Es decir, no se ha avanzado mayormente, no se ha avanzado significativamente, lo cual, sin lugar a dudas, es alarmante o por lo menos, ¿sí?, nos prende los focos ámbar. Ante esta situación, que desde mi punto de vista es hasta cierto punto catastrófica, ¿sí?, o que llama nuestra atención en términos de generar alternativas en relación a estas tendencias en el marco de la innovación, de la calidad educativa y de la evaluación, que se torna imperativo plantear nuevos paradigmas. Así entonces subrayamos ya como colofón de fondo de esta sesión la necesidad de un cambio paradigmático. Un paradigma, como ustedes recordarán, bajo la obra de Kuhn, Las revoluciones científicas, señala que es un conjunto de supuestos implícitos que no se someten a una directriz única, son inconscientes y heredados por modus operandi o lógica inherente al pensamiento del sujeto. También son fuertes creencias culturales. Por otra parte, la teoría es un sistema explicativo sobre un fenómeno seleccionado. Al respecto, he de señalar que en la obra ya comentada o simplemente enunciada de Kuhn, él va a identificar al menos 16 posibles definiciones de paradigma. De tal suerte, paradigma se identifica con modelo, con arquetipo, ¿sí?, e incluso con teoría. Nosotros señalaríamos que por paradigma estaríamos identificando un andamiaje teórico-metodológico que incluye, obviamente, estrategias, técnicas, procedimientos lógicos, en fin, que nos permiten en su conjunto, ¿verdad?, orientar cursos de acción, como es el caso que nos ocupa en el plano educativo. De tal suerte, la propuesta educativa, la propuesta paradigmática que se propone, tendría, entre otras características, las siguientes: una teoría abarcativa del funcionamiento y del sentido del mundo, en el cual se involucra tanto la dimensión funcional, que ya comentábamos, como la humanística. 2, salir del atolladero del antiguo modelo para percibir y hacer algo por los problemas relevantes del mundo, los cuales no son la productividad, la competencia, la eficiencia y la eficacia, sino el hombre, la miseria, el cambio climático, la deshumanización, la barbarie, las guerras, la injusticia, la alienación, la violencia, la prepotencia, el abuso de poder, el sobajamiento de lo humanístico profundo y ensalzamiento de lo técnico superficial. Ergo, de todos los temas relegados por el modelo parcial y estrecho del modelo educativo basado en competencias y su ignorancia o su omisión, en todo caso, de lo humanístico. Y una tercera característica sería, obviamente, una transformación axiológica, es decir, de valores relacionadas consigo mismo, entre sí y con el mundo, ya que, como se ha expresado en la obra de Klisberg, la gestión espiritual de la empresa
tiene que ver fundamentalmente con una visión transmoderna que lleve al convencimiento de que los factores de orden, digamos, que responden a necesidades superfluas, sin lugar a dudas, no tienen nada que ver con el desarrollo existencial y humanístico que estaríamos en todo caso ponderando. Y una cuarta característica de este paradigma es que se dé en todo caso respuesta a la pregunta de cuál es el sentido de la vida humana. Y la respuesta, sin lugar a dudas, rebasaría con creces esa dimensión que se cifra en el ser y el tener. Es decir, cuánto tienes, cuánto vales. Y que se reformule a partir precisamente de lo que serían los principios de humanidad, de recuperación del tejido social y sobre todo de la reivindicación del modelo educativo a la luz, obviamente, de los principios, si bien de adelanto científico y tecnológico, sin omitir, obviamente, el desarrollo humanístico, el desarrollo psicosocial de la humanidad. Y finalmente, el nuevo paradigma tendría también que ver directamente con el ponderar, en todo caso, el carácter fundacional, innovador y transformador de la sociedad en los procesos e imperativos que demanda las condiciones civilizatorias actuales. En suma, y con eso termino, el concepto de calidad educativa actual estandarizado está muy ligado al modelo por competencias, porque dicho modelo de política educativa fue promovido en el marco precisamente de la globalización y sus actores hegemónicos, convirtiéndose en la visión oficial que no desea manejar modelos educativos de calidad pluridimensional, sino únicamente de calidad estandarizada, unidimensional o bidimensional en el mejor de los casos. Así, el significado de calidad educativa queda acotado a indicadores manejables, manipulables, cuantificables, medibles y operativos, como lo serían los que se desarrollaron desde el toyotismo, el fordismo, el lean production, el using time, entre otros, en el entendido de que socava particularmente lo que sería precisamente el espíritu de la época y no responde necesariamente a las necesidades de la sociedad humana en la actualidad. Con esto cerraríamos esta temática en el entendido de que cada uno de los issues, de los temas que hemos rápidamente bosquejado, requerirían de una mayor profundidad y quizás más adelante estaríamos recuperándolos, por lo menos en un intento de focalización para el caso mexicano. Muchas gracias.